negué a prestarle dinero al hermano de mi esposo, toda la familia organizó una votación familiar para obligarme. Sonreían de oreja a oreja. La mayoría manda, decían. Mi esposo solo observaba. Yo les devolví la sonrisa y dije, entonces votemos otra cosa. Unos segundos después saqué un papel de mi bolso y el cuarto estalló en caos. Esto sucedió el año pasado. Todavía está fresco. Todavía duele. Estuve casada durante 8 años y creí que sabía lo que significaba la lealtad. Pensaba que el matrimonio implicaba ser un equipo, que la familia no era solo la de sangre, sino también quien estuviera a tu lado en los momentos difíciles. Me equivoqué. Regresemos un poco. Vivo en un pueblo pequeño en la zona norte del estado de Nueva York. Mi esposo Brian proviene de una familia grande y muy tradicional. Imagínense cena todos los domingos en casa de la mamá. Muchas expectativas, muchas opiniones, muchas reglas no dichas. Yo no crecí así, pero le eché ganas. Asistía a las reuniones, sonreía. Llevaba algún platillo, me portaba bien. Aún así, su familia nunca me aceptó del todo. Eran amables, pero siempre notaba ese algo que me dejaba fuera, como si existiera un chiste interno al que nunca me invitarían. Aún así, amaba a Brian y pensaba que el amor bastaba. Luego, su hermano menor, Ryan, se metió en un lío financiero grave. Es de esos que siempre tienen un gran plan que termina fracasando. Ha probado de todo. Ventas online, consultoría en criptomonedas, compra y venta de autos de lujo. Nada le ha funcionado. La familia siempre lo justificaba. Está descubriendo su camino, decían. Es muy emprendedor. Bueno, esta vez Ryan pidió un enorme préstamo personal a su nombre y convenció a sus padres de firmar como aval. La sorpresa dejó de pagar y el banco empezó a exigir el dinero. Supongo que todos pensaban que yo sería la red de seguridad. Trabajo tiempo completo como enfermera quirúrgica. Soy buena administrando mi dinero. Ryan y yo no tenemos hijos. Y durante años he sido bastante disciplinada con mis ahorros. Así que claro, Ryan se apareció en mi casa un día con su historia triste pidiendo 18,000 pesos solo por unos meses. Le dije que no. Con calma y cortesía le expliqué que nuestro dinero estaba comprometido en reparaciones de la casa y que no me sentía cómoda prestándole esa suma considerando su historial. No discutió, simplemente asintió con la cabeza, dijo que entendía y se fue. Incluso llegué a sentirme mal por él. Hasta que 3 días después recibí la invitación a una reunión familiar. Fue en casa de los papás de Brian. Cuando llegué estaban todos los hermanos, sus cónyuges, los padres, pero Ryan no había llegado todavía. Se sentían extrañamente amables, con sonrisitas que daban escalofríos. Entonces empezó todo. El papá de Brian dijo que la familia había estado conversando, que estaban preocupados por Brian. Sabían que yo tenía el dinero y decidieron que como el asunto afectaba a todos, lo manejarían democráticamente. Y ahí fue cuando soltaron la bomba. Vamos a hacer una votación familiar. Votación de la familia, como si yo fuera el objetivo. Hostil de una adquisición corporativa. Miré a Brian esperando que lo detuviera. No lo hizo. Solo se veía cansado o tal vez asustado. Difícil saberlo. Pregunté, ¿hablan en serio? Su mamá respondió, sí, la mayoría manda. Así es más justo. Como si estuviéramos en un tribunal y no hablando de mi vida. Permanecí en silencio. Votaron. Todos votaron sí que Brian y yo debíamos prestarle el dinero a Ryan. Luego me miraron como si supusieran que iba a aceptar solo porque habían hecho ese ritual raro y medio sectario. Entonces asentí lentamente y dije, de acuerdo, votemos otra cosa ahora. Se hizo un silencio confuso. Mi voz siguió tranquila, casi inexpresiva. Saqué un sobre de manila de mi bolso. Lo deslicé por la mesa hacia Brian, quien se veía desconcertado. Su papá preguntó, ¿qué es esto? Yo contesté, es una copia de la escritura de renuncia de la casa donde vivimos Brian y yo. La casa que tenemos pagada al 100%. Mi nombre es el único que figura en el título de propiedad. Silencio total. Abrí el sobre. Y saqué un segundo papel. Y aquí está la enmienda del acuerdo prenupcial que hice notarizar el mes pasado. Ya que a ustedes les gustan las votaciones, pensé en asegurar mis bienes por separado. Brian, te dejé una copia en tu mesita de noche la semana pasada. Solo por si acaso. La mamá de Brian puso cara de quien traga un limón entero. La hermana se quedó boquiabierta. El papá rojo de furia. Miré directamente a Brian. Entonces, ¿quieren votar otra vez? Esta vez para decidir si seguimos casados. Él no respondió. El silencio era absoluto. Y en ese momento entró Ryan y fue cuando todo se desmoronó. Ryan apareció tan campante como si no hubiera provocado este caos en mi matrimonio. Exhibía esa media sonrisa de siempre, arrogante, esperando que el mundo se inclinara ante él. Perdón por llegar tarde, dijo dejándose caer en la única silla vacía, como si fuera un brunch cualquiera. Miró alrededor, vio el sobre en la mesa, notó las caras de todos. ¿Qué me perdí?, preguntó sonriendo. Nadie contestó. Su mamá carraspeó y dijo, estábamos discutiendo las opciones. Lo miré de frente. Yo les dije que no. Ryan ladeó la cabeza. Sí, y nosotros votamos. Sonreí un poco. Ajá. Y yo también voté. Con documentos legales que borraron esa sonrisa de su cara.
Podía ver cómo su cerebro procesaba la situación buscando su respaldo. En ese instante comprendió. Él no sabía nada de la enmienda prenupcial. Ni siquiera imaginaba que lo decía en serio. Volteó a ver a Brian. ¿En serio, vas a dejar que ella haga esto? ¿Dejar que nos humille así? Nos. Esa palabra me partió como si yo no fuera una persona, sino una enemiga externa. Brian abrió la boca, pero seguía sin decir nada. Fue en ese momento cuando el papá de Brian golpeó la mesa con el puño. Así no funciona la familia, gritó. No se traen abogados a un asunto familiar. No se marcan líneas en la arena de esta manera. No somos extraños. Me incliné hacia adelante. Ustedes convirtieron esto en una transacción comercial cuando votaron. Como si fuera una junta de consejo. Me trataron como a un cajero automático. Yo solo respondí de la misma forma. La cara del padre de Brian se puso morada de furia y fue entonces que vino la segunda sorpresa. Morgan, la hermana de Brian, casi siempre callada y reservada, habló. ¿Saben qué? Estoy cansada de fingir. Todos se volvieron hacia ella. Continuó. Yo le presté dinero a Ryan el año pasado, 10,000 pesos. Nunca los recuperé. No le dije a nadie porque no quería problemas, pero verlos acorralarla a... Ella sí, ya no puedo seguir callada. El silencio se volvió ensordecedor. Ryan parpadeó. ¿De qué estás hablando? Morgan soltó una risa amarga. Me prometiste que me lo devolverías en 6 meses. Dijiste que estabas revendiendo un Tesla y que necesitabas efectivo rápido. Después de transferirte el dinero, desapareciste. Brian miró a su madre. Ella miente, pero algo cambió en el ambiente como si se hubiera disipado la niebla. Fue entonces que Jason, el hermano más joven de Brian, intervino con voz suave. Yo creía que era el único. Le di 5,000 pesos con mi tarjeta de crédito. Me dijo que los necesitaba para un curso. Eso fue hace 2 años. De pronto fue como si se rompiera una represa. Uno tras otro empezaron a salir historias. Un primo, un tío. Incluso la mamá de Brian puso cara de consternación dándose cuenta de lo que había pasado. Resultó que Ryan llevaba años exprimiendo a todos de a poco, siempre con promesas y mentiras. Yo simplemente me quedé sentada en silencio, contemplando cómo todo se desmoronaba. Ryan intentó alzar la voz. Por encima de los demás. Esto es, ustedes solo quieren dejarme mal. Me recosté en mi asiento. ¿De verdad necesitabas ayuda para eso? Él se volteó hacia Brian, ya desesperado. Di algo, por favor. Brian finalmente me miró y lo único que dijo fue, ¿cuándo cambiaste el acuerdo prenupcial? Ahí estuvo. Ni un lo siento, ni un vamos a hablar en casa, ni siquiera un tenías razón, solo eso. Lo miré en silencio por un buen rato. Sentí un nudo en la garganta. No era tristeza, era puro cansancio. Hace unas 6 semanas, contesté, justo después de la última gran oportunidad de Ryan. Su madre lloraba ya. Su padre se dejó caer en la silla como si toda la pelea lo hubiera dejado sin fuerzas. Ryan salió furioso del cuarto y nadie lo siguió. Tomé mi bolso. Brian se levantó como pensando que iba a acompañarme. Le levanté la mano en señal de alto, ¿no? Y me fui. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma noche recibí un mensaje de Morgan. Quería hablar conmigo y lo que me contó cambió todo. Yo creía saber cómo era la familia de Brian y mi propio matrimonio. Si quieren la tercera parte, avísenme. De verdad se pone más oscuro. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo, intentando sentir algo. Enojo, tristeza, claridad, nada. Solo un silencio que retumbaba en mis oídos. Como a las 2 de la mañana, al fin abrí el mensaje de Morgan. Solo decía, podemos hablar. Sé cosas que no mencioné antes. Creo que mereces saberlo. Nos reunimos al día siguiente en una pequeña cafetería del pueblo, un lugar neutral. Llegó tensa, pero con una calma extraña reflejada en la mirada. No perdió tiempo. No sé cómo decir esto sin empeorar las cosas, empezó. Pero he estado esperando que alguien por fin se dé cuenta de lo que en realidad es Ryan y tal vez también Brian. Esa última parte me golpeó. Le pregunté qué quería decir. Ella respiró hondo. Ryan ha sido un parásito por años, pero Brian no es un simple espectador. No entendía a qué se refería. Entonces dijo algo que me revolvió el estómago. ¿Te acuerdas de las criptomonedas que hizo Ryan el año pasado? Eso que explotó y lo dejó en la quiebra. Asentí. Pues Brian estuvo metido en eso. También lo hicieron juntos. Ahí es donde se originó la mayor parte de la deuda de Ryan. Me quedé mirándola sin palabras. Ella sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla, mensajes, correos, incluso rastros de pagos. Brian no solo sabía de los desastres de Ryan, participaba, cubría huecos e incluso hacía transferencias entre sus cuentas y las de Ryan. Sentí que el mundo se inclinaba. Como si estuviera fuera de mi cuerpo. Me pidió que no dijera nada, susurró Morgan, que solo empeoraría las cosas y prometió solucionarlo todo. Yo le creí, pero ahora veo que solo se protegía a sí mismo. Él usó nuestros ahorros, dije en un hilo de voz. Morgan me miró, no respondió, no hacía falta. De pronto recordé algo. 10 meses atrás vi un retiro grande de una de nuestras cuentas. Brian me dijo que era para reparaciones urgentes de la casa.
Hasta me mostró una factura falsa y yo le creí. Me sentí enferma. Morgan me tocó la mano. No estabas loca. Nunca lo estuviste. Asentí lentamente. Luego pregunté, ¿por qué me lo dices ahora? Ella dudó antes de responder. Porque descubrí algo más. Brian y Ryan fueron a ver a tus papás el mes pasado. Intentaron pedirles dinero también. Parpade. ¿Qué le dijeron a tus papás que tú estabas pensando invertir en el nuevo negocio de Ryan? Querían que se sumaran antes de que despegara. Tu mamá me llamó anoche preocupada. Fue cuando entendí. Que no solo te están usando a ti, te están vendiendo en cierto modo. Por un segundo me costó respirar. Habían hecho todo a mis espaldas usando mi nombre, mi reputación para engañar a mis propios padres. Me puse de pie. Necesitaba moverme, pensar, hacer algo. Morgan me agarró del brazo. Sé que estás furiosa, pero si vas a actuar, hazlo con la cabeza fría. Mantente un paso adelante, yo te ayudo. Le pregunté qué quería decir. Sonrió sin alegría, con un gesto cansado y filoso. Llevo años recopilando pruebas, registros bancarios, mensajes, correos, capturas de pantalla. Si quieres romper con todo esto, vas a necesitar sustento. En ese momento, el entumecimiento se rompió. Algo en mí encajó de golpe. No iba a permitir que me usaran más. Ni Brian, ni Ryan, ni nadie. Él le miré a Morgan a los ojos. Envíame todo, le pedí. Y así lo hizo. Al cabo de una semana tenía suficiente evidencia para hundirlos financiera, emocional y hasta legalmente si así lo deseaba. Pero no terminé allí porque, mientras más investigaba, más salía a la luz. Resultó que Brian guardaba otro secreto, uno que no tenía nada que ver con el dinero, pero que explicaba por qué nunca me defendía y por qué Ryan siempre lo tenía atrapado. Pasó una semana, cada día descubría algo nuevo, otra transferencia, otra mentira, otro hilo de la telaraña que Brian y Ryan habían tejido. Tenía la carpeta de Morgan, mis propios registros bancarios y hasta revisé mi crédito personal. Brian había solicitado 2 tarjetas a mi nombre. Nunca las usó, solo las mantenía. Ahí. Probablemente esperando su próxima gran idea. La noche de la confrontación final no planeaba que explotara de esa manera, pero lo hizo. Una vez que empezó, no se detuvo. La mamá de Brian nos invitó a otra cena familiar dominical. Misma casa, misma mesa. Esta vez acepté ir. Tenía un objetivo, reunirlos a todos en un solo lugar. Cuando llegamos, el ambiente se sentía falso. Sonrisas forzadas, risitas tensas. Creían que la tormenta había pasado. Brian se sentó a mi lado como si todo estuviera bien. Revisaba él. Teléfono de vez en cuando, pero sonreía si alguien lo miraba. Ryan no estaba. Otra vez tarde, muy oportuno. Esperé hasta que sirvieron la comida, se llenaron los vasos y todos parecían cómodos. Entonces me puse de pie y dije, creo que es hora de otra votación. Se quedaron inmóviles. Brian me miró sin entender. Saqué un pequeño fajo de papeles de mi bolso. No los arrojé dramáticamente ni levanté la voz. Solo los coloqué sobre la mesa uno por uno. Esto, señalé, es prueba de una cuenta bancaria compartida entre Brian y Ryan, abierta hace 3 años. Movieron casi 60,000 pesos en su mayoría de nuestras cuentas y parte de préstamos. La mamá de Brian abrió la boca. Levanté la mano para que se detuviera. Esto dije tocando otra hoja. Es una factura falsa. Brian me la mostró hace 3 meses diciendo que era de un contratista para el techo. Esa compañía ni existe. Silencio total. Y esto, alcé la última página. Es un correo enviado a mis papás usando mi nombre, prometiéndoles participación en la falsa startup de Ryan. Miré a Brian. Te sentiste muy cómodo haciéndolo, ¿verdad? El rostro de él se quedó blanco. Nadie habló, así que seguí. Pensé que Ryan era el único estafador, pero tú, giré hacia Brian, tú solo eres mejor encubriéndolo. Sabías que nunca aceptaría, así que me diste la vuelta. Me usaste. Eso no puede ser cierto, susurró su madre. Desde la otra punta de la mesa, Morgan intervino. Sí, lo es. Mostró la pantalla de su teléfono. Tengo copias de los mensajes también. Brian me pidió que lo encubriera cuando sacó el dinero. Me dijo que lo arreglaría antes de que ella se diera cuenta. Brian por fin se levantó furioso. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres de mí? Yo solo trataba de arreglar las cosas. Ryan estaba metido hasta el cuello. No pensé. Exacto. Nunca piensas. Lo interrumpí. Máquinas, mientes. Lo proteges porque él sabe tus secretos. Por eso nunca me defendiste, ¿cierto? Él me miró y por primera vez en todo este caos se veía culpable. Me acerqué. ¿Qué tiene Ryan sobre ti? Silencio. Brian parpadeó, tragó saliva y murmuró. No es lo que parece. Entonces, ¿qué es? Miró alrededor de la mesa a su papá, a Morgan y se desmoronó. Él me protegió hace años cuando tuve un problema legal en el trabajo y falsifiqué reportes. Yo podía ir preso. Se echó la culpa por mí. Le quedé debiendo. Se hizo un silencio sepulcral. El papá de Brian habló en voz baja, pero con furia. Nos mentiste. Le mentiste a ella. Usaste a tu esposa para cubrir una deuda que debiste pagar con la verdad. Brian bajó la mirada. No sabía qué más hacer.
Ella siempre tenía el control del dinero, solo necesitaba una forma de arreglarlo antes de que lo notara. Ahí estaba de nuevo esa palabra control. Él me veía como la del dinero, la del poder, la que guardaba las llaves. No como una pareja, sino como una herramienta. No grité ni lloré. Solo volví a meter la mano en mi bolso y saqué un último papel, un documento doblado. Lo puse frente a él. Él lo miró, lo abrió y su expresión se descompuso. Era la solicitud de divorcio ya firmada por mí. Sin escándalos ni gritos, solo un final. La mayoría manda a no. Dije con voz suave. Pues yo voto. Por irme. Di media vuelta y salí. Nadie me detuvo, ni siquiera su madre. Esa noche me hospedé en un hotel. 3 horas después, Morgan me escribió. Se fue. Nadie se despidió. Las consecuencias no tardaron. Brian trató de llamarme. Me dejó un mensaje llorando, diciendo que estaba perdido, que no sabía cómo habíamos llegado a ese punto, que podíamos reconstruir todo. No le contesté. 2 días después le hice llegar los papeles de divorcio de forma oficial y resultó que el prenup y la documentación que tenía me ahorraron no solo dinero, sino años de litigio. Con el remordimiento a cuestas, Morgan siguió ayudándome, incluso decidió emprender acciones legales contra Ryan por el préstamo que nunca le devolvió. Ryan desapareció un tiempo, borró redes sociales, rumores dicen que anda en Nueva Jersey con una LLC fantasma. Brian regresó a vivir con sus papás. Ya no hay más cenas familiares. Ojalá pudiera decir que me fui sin heridas. No fue así. Hubo noches en las que lloré hasta enfermarme, noches en las que me cuestioné todo. 8 años con alguien que me miraba a los ojos y aún así prefería la mentira a la verdad. Eso te persigue, pero ahora duermo en paz por primera vez en años. Y si algo aprendí es que cuando alguien dice, la mayoría manda, recuerda esto, no necesitas votar para salir de una casa que está en llamas. Solo necesitas el valor para atravesar la puerta. Y yo lo tuve.